que el gobierno aplicó más de 10 acciones para defender las elecciones y la democracia. Lamentablemente hoy estamos frente a un gobierno tirano, frente a un gobierno abusivo, pero también un gobierno mentiroso que inventa fantasías y pretende manipular al pueblo boliviano con este tipo de cuentos de fábula. Lo primero que hay que recordarle al gobierno de Lucho Arce que es el primero responsable de que los autoprorrogados hoy sigan ejerciendo ese cargo. Lucho Arce, usted los blindó, los protegió a estos sicarios de la justicia. Gracias a usted siguen estos señores autoprorrogados haciendo daño a la democracia, pero sobre todo a la administración de la justicia. Segundo, señor Lucho Arce, usted permitió el fraccionamiento de las elecciones judiciales. Gracias a usted, Lucho Arce, las elecciones judiciales se han realizado de manera parcial. Y gracias a esa decisión política que usted tomó, hoy siguen ejerciendo sus cargos estos magistrados autoprorrogados. Por otro lado, señor Lucho Arce, usted es el responsable junto a Andrónico Rodríguez para anular las elecciones primarias. Las elecciones primarias permitían profundizar la democracia al interior de las organizaciones políticas. Usted, Lucho Arce, ordenó la eliminación de las elecciones primarias. Por tanto, ¿de qué defensa de la democracia habla, señor Lucho Arce? Por último, señor Lucho Arce, usted fue y será recordado por el pueblo boliviano como el cómplice del fraude electoral que se realizó el 17 de agosto. Su candidato Eduardo del Castillo sabía de lo que estaba montando Samuel Doria Medina. Su viceministro, el viceministro Aguilera, Johnny Aguilera, sabía del fraude que se estaba cometiendo en el edificio multifuncional que montó Samuel Doria Medina y no hicieron absolutamente nada. El fiscal departamental de La Paz sabía de este fraude y no hicieron absolutamente nada. Por tanto, señor Lucho Arce, usted es un mentiroso, le miente de manera descarada y de manera reiterada al pueblo boliviano. En relación al segundo tema, muy preocupado, delicado, como boliviano y patriota, hoy está en riesgo la Caja Nacional de Salud. Para mí, técnicamente, la Caja Nacional de Salud ya está en quiebra y está en riesgo 35,000 funcionarios, más de 3 millones de asegurados que hoy tiene la Caja Nacional de Salud. Y eso se debe gracias ¿a quién? Gracias al señor Juan Carlos Guarachi, que es el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Si no se toman las acciones pertinentes, las acciones técnicas, económicas y financieras para salvar la Caja Nacional de Salud, en los próximos meses la Caja Nacional de Salud va a seguir el mismo camino que la ex caja ferroviaria que quebró el 94. En ese sentido vamos a explicar acá la estafa del siglo. La estafa del siglo está a la cabeza de una organización criminal que se denomina Los Cocos, del cual Juan Carlos Guarachi es el cabecilla de esta organización criminal Los Cocos. Tienen su grupo de WhatsApp que se denomina Los Cocos, donde planifican, donde diseñan de cómo robarle al pueblo boliviano, de cómo extorsionar a las empresas, de cómo colocar funcionarios sin títulos, funcionarios altamente cuestionados, funcionarios con procesos penales en diferentes instituciones, pero principalmente Juan Carlos Guarachi se ha encargado de colocar funcionarios al interior de la Caja Nacional de Salud. Para mí, Juan Carlos Guarachi es un prostituto político, así lo vamos a denominar. ¿Por qué? Porque apenas ingresa Yanine Áñez, cobra de Murillo $80,000 en noviembre del 2019.
$80,000 recibe en un sobre cerrado. Me reuní con el viceministro de Murillo, me buscó y me explicó cómo Juan Carlos Guarachi recibió los $80,000. Asimismo, recibe de Claudia Cortés, en el caso Juan Santos Cruz, ex ministro de Agua y Medio Ambiente, está en sus declaraciones, 80,000 bolivianos. Por tanto, Juan Carlos Guarachi, hoy cuestionado, gracias a este sujeto, este corrupto Juan Carlos Guarachi, la Central Obrera Boliviana dejó de representar a los trabajadores de Bolivia, dejó de preocuparse, pero sí Juan Carlos Guarachi se preocupó de engordar sus cuentas bancarias, pero también su bolsillo y del entorno de sus amigos, compadres y familia. Juan Carlos Guarachi, ¿qué ha planificado hoy Juan Carlos Guarachi? Eso tiene que saber los trabajadores del país. Bajo las condiciones más sucias, perversas y tramposas, Juan Carlos Guarachi ha planificado con Lucho Arce para ratificarse por otra gestión. Hasta hoy Juan Carlos Guarachi se ha autoprorrogado, ha ejercido ese cargo de ejecutivo de la Central Obrera Boliviana por más de 8 años. Imagínense, 8 años ha estado a la cabeza Juan Carlos Guarachi. Ustedes han visto, Juan Carlos Guarachi ha utilizado un avión Hércules para trasladar a su comparsa, a su pandilla, para ser aplaudido. Acá están cometiendo el delito de uso indebido de bienes del Estado. Por supuesto, vamos a presentar la denuncia que corresponde. Entonces, Juan Carlos Guarachi ha decidido hoy ratificarse nuevamente por otros 2 años, con la complicidad de Lucho Arce, y para eso tiene algunos ciudadanos que los vamos a nombrar. No tenemos ningún problema, ahí están los rostros, vean ustedes. Tiene a Jorge Bravo Vaca, dueño de la empresa Trichaco. Todo opera Juan Carlos Guarachi a través de Jorge Bravo Vaca, quien tiene a su empresa Trichaco, que hoy se adjudica contratos millonarios con la Caja Nacional de Salud, pero también con otras empresas. Entonces Juan Carlos Guarachi tiene más de 60 millones de bolivianos, ¿no?, a través de Jorge Bravo Vaca, con la empresa Trichaco, que ha proveído insumos, medicamentos, equipos a la Caja Nacional de Salud. No hemos logrado revisar todo. Por otro lado, se han ejecutado obras millonarias con el gobierno nacional, y uno de los operadores más importantes es Cristian Villegas, que antes trabajaba en la Caja Nacional de Salud como responsable, ¿no?, de compras. Este sujeto ni siquiera tiene título. Hemos buscado su currículum, no tiene título. Ha ejercido de manera ilegal ese cargo por recomendación de Juan Carlos Guarachi. Este señor Cristian Villegas es el que manipulaba, direccionaba los procesos de contratación en la Caja Nacional de Salud. Pedía a las empresas lo que ellos contaban, imagínense. Pero acá tenemos operadores de Juan Carlos Guarachi, ex trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Tenemos, por ejemplo, a José Luis Martínez Callisaya, ex gerente general, que nombró precisamente Cristian Villegas. Tenemos a Ricardo Bernal del Carpio, ex gerente administrativo. Tenemos a Josué Barrios Medina, ex gerente regional de Villamontes, hoy trabajan para Juan Carlos Guarachi. Rubén Mamani, actual gerente de la Caja Nacional de Salud, quien es el que coordina las coimas, las contrataciones y los sobornos. Pero también tenemos acá otros cómplices como Lini Guadalupe Apaza. Yo le pregunto a usted, señor Juan Carlos Guarachi, ¿cuál es el vínculo que usted tiene con la señora o señorita Lini Guadalupe Apaza? ¿Tiene que ver algo usted? Le pregunto a usted, ¿tiene vínculo de sangre, vínculos amorosos o qué tiene? Siendo delegada de la CUB a la COP, por información que tenemos, usted la ha colocado, hoy es funcionaria del Ministerio de Culturas, cuando no puede ejercer, está prohibido por estatutos de la Central Obrera Boliviana. La señora Susi Alberto Escobar, el señor Miguel Ángel Rojas, son los operadores políticos de Juan Carlos Guarachi. Juan Carlos Guarachi es multimillonario, hoy cobra más de 35,000 bolivianos sin trabajar y ejerciendo de manera. Pero ¿qué nos debe llamar la atención? Decía hace un momento, más de 3 millones de asegurados, más de 35,000 trabajadores quedan en el riesgo de que en los próximos años quedar sin asegurados y sin trabajo. La ASUS, la Autoridad de Fiscalización, es el responsable de fiscalizar
a la Caja Nacional de Salud. Hoy la ASUS se ha convertido en la institución que legitima y legaliza la corrupción. A la cabeza de estos señores Melissa Bres, a la cabeza de Rubén Colque, Marcelo Sanastein, Rodolfo y el señor Boris. Son los responsables que deberían fiscalizar y controlar. No. ¿Por qué? Porque están bajo el control, el dominio de Guarachi y de Jorge Bravo. Entonces, en conclusión, hoy la Caja Nacional de Salud técnicamente está quebrado. ¿Gracias a quién? A Juan Carlos Guarachi y Lucho Arce. Si hoy nuevamente los trabajadores toman la decisión en base a la prebenda, el soborno, la corrupción, ratificar a Juan Carlos Guarachi, olvídense, en los próximos meses no va a haber más la Caja Nacional de Salud. ¿Por qué? Por esa mala administración que han realizado. Bueno, muchas gracias, compañeros de la prensa. Creo que hoy esta denuncia es muy importante. El nombre que lleva, la estafa del siglo de la Central Obrera Boliviana. No estamos acusando a la institución, estamos acusando a las personas que lamentablemente se han autoprorrogado 8 años. Compañeros de la prensa y quienes hoy están viendo los bolivianos, ahí está la pregunta: ¿por qué razones y motivos Juan Carlos Guarachi se ha quedado 8 años? Porque simplemente ha lucrado a espaldas de sus afiliados, a espaldas de las diferentes organizaciones. Acá hay que ser sinceros. Guarachi nuevamente está queriendo quedarse como ejecutivo en esta gestión, o está generando su grupo para consolidarse nuevamente. Y acá, ojo, esto es con la dirección, maniobra del ejecutivo, desde lo que es el presidente Lucho Arce. ¿Para qué? Para que la próxima Central Obrera Boliviana entre y negocie políticamente las denuncias de corrupción que hoy tiene Lucho Arce y sus ministros. Por esa razón de que hoy, en esta semana que tiene el Congreso de la Central Obrera Boliviana, debe analizar, debe evaluar la situación de los que han estado 8 años y la situación de la Caja Nacional de Salud, que sin duda, así como lo ha manifestado el colega Héctor Arce, estamos hablando de más de 3 millones de aportantes. Ahí está magisterio, mineros, policía boliviana, que sin duda está ahí la plata, alrededor de 5 mil millones de dólares. Imagínense. En ese sentido, creo acá no es que nosotros estamos denunciando por denunciar. Acá nosotros tenemos pruebas de que desde el año 2020 ha habido denuncias. Acá está una cronología de estas denuncias. El año 2020, compras de COVID y sobreprecios de denuncias. Quienes han denunciado son trabajadores y organizaciones señalando sobreprecios en compras de insumos que son barbijos, guantes. El año 2021, aparición de los primeros ítems, contratos fantasmas, reportes internos y denuncias de empleados que destacaron o detectaron a personas que no cumplían dentro de lo que es incluso las planillas. Tenemos esas denuncias hasta 2024 y fuente, ahí están los medios de comunicación, ATV, EGTV, están también incluso Fides, Radio Integración, muchos medios de comunicación que en su momento han hecho conocer estas denuncias. Ahora creo es momento de que los afiliados tomen en cuenta, porque está en riesgo la Caja Nacional de Salud y no queremos que ocurra como ha pasado el 94 con la caja, que en su momento incluso ha desaparecido. En ese sentido, diputados, sin embargo, ustedes han permitido que Guarachi continúe desde la gestión de Evo Morales, donde ya existían denuncias de corrupción dentro de la misma Caja Nacional de Salud. ¿Cómo se les ha escapado en ese momento y ahora recién hacen las denuncias? De ninguna manera, nosotros no hemos permitido. Miren, que les habla es parte de las cooperativas mineras. También aportamos a la Caja Nacional de Salud, pero lamentablemente Juan Carlos Guarachi y sus codirigentes han trabajado con algunos sectores, y ahí ¿qué es lo que se genera? Son acuerdos, pactos, y por medio hay dinero. Juan Carlos Guarachi se ha ratificado
2, 3 veces y los 8 años por prebendas a diferentes dirigentes, y por otro lado, lo que ha prevalecido acá es el dinero. Juan Carlos Guarachi ha comprado pues su cargo durante los 8 años porque él sabe de que se ha beneficiado con el tema de lo que es la Caja Nacional de Salud. En ese sentido, lo que estamos denunciando hoy no simplemente tiene que quedar acá como una denuncia, tiene que ser un análisis, un debate dentro de lo que es el Congreso que hoy está llevando en pando Juan Carlos Guarachi, y no permitan de que un grupo de Juan Carlos Guarachi nuevamente entre a la Central Obrera Boliviana para manejar la Caja Nacional de Salud, y que en su momento pueda incluso favorecer políticamente al gobierno de turno corrupto de Lucho Arce. Muchas gracias.